Muy buenos días, estimado tutor y compañeros de grupo. Mi nombre es Ananeli Mosquera, soy del departamento de Chocó, vivo en el municipio de Tadó. Actualmente estoy haciendo una especialización en biotecnología agraria. En estos momentos me dispongo a hacer una sustentación del curso Teoría General del Sistema con el tema el reduccionismo, antirreduccionismo y el papel de los enfoques y métodos generales del conocimiento científico. Bueno, aquí empezamos con la introducción. Dice el reduccionismo como tendencia del pensamiento podría ser definido sintéticamente como el todo puede ser explicado nada más que con la suma de sus partes constituyentes. Tal postulado nos permite deducir sobre su base que se pueden explicar las propiedades y leyes de los sistemas más complejos por las leyes y propiedades de los sistemas más simples. Lo anterior quiere decir que el reduccionismo es la posición intelectual que asegura que entidades complejas no forman nada que vaya más allá de la suma de sus partes. Algunas de las partes que forman el todo, estudiadas por sí solas, dan la explicación de la entidad o sistema complejo. Por otra parte, el antirreduccionismo, algunos pensadores utilizan el concepto de holismo como sinónimo. Postula la irreductibilidad del todo a la suma de sus partes. Dicho de otra forma, las propiedades y leyes de un sistema complejo no pueden ser explicadas por las propiedades y leyes de los sistemas más simples. Si son estos los enfoques de los científicos en la solución de los problemas científicos, quiere decir que el conocimiento tiene solo dos fuentes posibles. La primera son las leyes que surgen de la naturaleza de un sistema concreto, y la segunda, las leyes que surgen de la naturaleza de los sistemas complejos. Objetos complejos de investigación, por ejemplo, la vida, y que no pueden observarse de las leyes descubiertas en sistemas concretos que se corresponden como movimiento de la materia de orden. Vamos a explicar ahorita un enfoque histórico genético del surgimiento del reduccionismo. En el curso del desarrollo de las ciencias naturales, como de toda la ciencia en general, se manifiestan dos tendencias con carácter contradictorio, las cuales aparecen en la historia de distintas maneras en sus distintas etapas. Una de las tendencias se caracteriza por la integración de los conocimientos, unificación en un sistema general, descubrimiento de sus interconexiones. La otra se dirige a la diferenciación de los conocimientos, ramificación posterior, separación de unas ramas del conocimiento de otras. En las distintas etapas históricas predomina una sobre la otra. En la primera etapa, en la antigua Grecia, no se marcó aún la tendencia de la diferenciación y tampoco se desarrolló el proceso inverso de la integración. La segunda etapa en el desarrollo del conocimiento se caracteriza por el proceso de diferenciación de las ciencias, el cual se manifiesta claramente en la época del Renacimiento. Dicha diferenciación tiene como causa las necesidades crecientes de la técnica y la producción. En la tercera etapa, que se prolonga hasta hoy, la posterior diferenciación de la ciencia se transforma en la premisa y el componente de la integración. El proceso de la ciencia en la actualidad aparece como la realización de la unidad interna de las tendencias opuestas. Al mismo tiempo, cada una de estas tendencias aparece solo como uno de los lados de un proceso único de desarrollo del conocimiento científico. Las tres etapas antes descritas constituyen el marco general que nos permite comprender el surgimiento de los métodos de análisis y síntesis y la dialéctica
asociada al predominio de uno y otro en la investigación científica, así como la necesidad de este predominio en cada etapa analizada. Desde luego, estos no son los únicos métodos que fueron utilizados por los generadores de conocimientos, pero son los que explican mejor la aparición del reduccionismo en la ciencia. A pesar de esta diferenciación, de todas formas se observa que existe la unidad de la ciencia. La unidad dentro de una ciencia en particular se manifiesta con el surgimiento de la física como ciencia de vanguardia. La física clásica se guía por un conjunto de principios que sirven de base para la formación de las teorías. Esta ciencia logra una unidad conceptual cualitativamente superior a las otras ciencias, a excepción de las matemáticas. Esta disciplina es la primera en usar métodos matemáticos, logrando gran nivel de posibilidades de comprobación lógica y empírica. Este enfoque expresa también la tendencia monista de comprensión del mundo, al tratar de explicarlo basándose en una unidad elemental que le subyace a aquella ciencia cuyo objeto de estudio esté construido por esas unidades. Se trata de la fiscalización de toda la ciencia, la reducción del objeto de estudio de otras a sus métodos, cuestión que trataremos más adelante. Vamos a ver el reduccionismo y antirreduccionismo. Según expresa Bazhenov en 1989, el problema fundamental que se plantea ante el reduccionismo no es la cuestión de la existencia de la especificidad cualitativa de las formaciones materiales más compleja, sino la cuestión del carácter de esta especificidad. Sobre esta base es posible señalar que el carácter de esta especificidad es algo primario, inicial, no deducible de ninguna parte, antirreduccionismo, o la misma puede ser explicada, reducida a niveles inferiores y a la vez de tal modo que sea posible la deducción teórica de los niveles más complejos. Por otra parte, es necesario diferenciar el mecanismo y el reduccionismo. Por otra parte, es necesario diferenciar el mecanicismo y el reduccionismo. El mecanicismo consiste como una tentativa de explicar las regularidades específicas de las formas más complejas del movimiento, sobre la base de las más simples. Por el contrario, desde un punto de vista dialéctico, el reduccionismo, a diferencia del reduccionismo mecanicista, no niega la especificidad cualitativa de la esfera de materia, cuya teoría se reduce a cierta teoría más fundamental, por ejemplo, la termodinámica a la mecánica estadística o la química a la mecánica cuántica. Vamos a ver reduccionismo y fiscalicismo. El reduccionismo coincide con el fiscalicismo. El fiscalicismo es la concepción del carácter monofundamental de la ciencia que afirma que solo la física posee el carácter fundamental global. El hecho de que la teoría cuántica explicara muchos fenómenos químicos que antes la física clásica no podía realizar, permite plantear que al analizar los fenómenos de reducción, es posible que una teoría no reducible hoy pueda serlo mañana. Es posible plantear dos alternativas al examinar, según Bazhenov, es posible plantear dos alternativas al examinar las relaciones entre la física y la biología. Como primera alternativa,
en los resultados de las posesiones. Vamos a poner el texto en pantalla completa, porque aquí no alcanzo a ver bien. En los resultados de los procesos de investigación se pueden encontrar nuevas propiedades físico-químicas para cuya exploración no son suficientes las leyes conocidas de la física y la química. Para aplicarnos las singularidades y particularidades fundamentales de la vida, son suficientes las leyes descubiertas hasta ahora de la física y la química. Claro está que es válido sentenciar que si introducimos metodológicamente otros conceptos concernientes con la teoría sistémica, es posible señalar que también puede ocurrir que la biología tenga leyes que son altamente específicas para este nivel de organización de la materia. El reduccionismo no niega el carácter sistémico e histórico del carácter fundamental de la biología, como se ha planteado, él mismo propone el camino de la investigación de estos. Mientras que el reduccionismo niega la especificidad de las leyes biológicas en el sentido de la afirmación de su carácter antifísico, de su no deductibilidad a partir de las leyes físicas, de su no explicabilidad sobre la base de las leyes de la física. La oposición de ambas formas de abordar el mundo es un rasgo necesario constante desde que la historia del conocimiento humano lo permite, e inseparable del conocimiento humano. Esto no solo está relacionado con los aspectos comentados, sino que afecta a todas las directrices metodológicas fundamentales. Tendencias científicas generales e integradoras en la ciencia contemporánea. La aparición de nuevas tendencias integradas y científicos generales del conocimiento posibilita el acercamiento de los estilos de pensamientos propios de los representantes de cada grupo de ciencia. Un problema importante lo constituyen las particularidades del estilo de pensamiento de los científicos. Estas particularidades están condicionadas por diferencias objetivas y reales del objeto de cada ciencia, las cuales forman lo específico de los medios y procedimientos cognitivos de la orientación y el estilo del pensamiento creador de los científicos. Los métodos del conocimiento que surgen por la tendencia a la integración y generalización poseen en realidad un diferente grado de generalidad y una esfera propia de difusión y utilización. Estos métodos sobrepasan los límites de una ciencia particular para abarcar una región de ramas bastante grande que estudian una o varias formas del movimiento de la materia. Entonces, lo que se denomina método de las ciencias particulares está muy lejos de ser algo homogéneo por su grado de generalidad y sustancialidad. Muchas gracias, esto era todo por hoy. Espero les haya gustado, espero puedan entender la explicación del tema. Que el Señor los bendiga.